en cero. Podéis ir, presentarte, y si no resulta interesante tu conversación o lo que planteas, no te van a pescar. Claro, claro, claro. Entonces acá te pregunto por esto porque cada vez que nos enfrentamos a alguien, generalmente buscamos conocer a alguien. Tú tuviste la oportunidad de trabajar conmigo, sin embargo, en la práctica, el trabajo que nosotros hicimos fue súper escueto porque no buscábamos vender directamente, sino sacar información, que es muy Claro, distinto. ¿Ya? Sin embargo, el trabajo cuando se hace a terreno en frío se da de otra manera y es por eso que impulsé este taller para cómo hacer que las ventas sean más humanas y hacer que parezca atractivo, porque ¿cuál es la práctica? ¿Qué nos está pasando? Nada de lo que estamos teniendo como búsqueda de ventas, todos los que trabajamos en ventas, ha tenido una respuesta como la de los últimos 10 años. Ya dejó de ser así. El nivel de atención de alguien pasó de 5 minutos a 10 segundos. efectivamente. Entonces, ¿cómo generamos que esos 10 segundos parezcan importantes? O mejor aún, que de verdad es la sensación de una ayuda, es que se vuelve repetitivo lo que se enseñaba, pero que justamente es lo que no funciona. O sea, todo lo que te enseñaron ya desde hace 10 20 años o viste o alguien replicó, no está funcionando. Y es por, Hoy en día resulta obsoleta esa información en cierta manera. completamente, completamente obsoleta y es eso lo que está generando una saturación de atención, una búsqueda constante de algo que es imposible de generar a menos que seas de verdad alguien que tenga la sensación de hacer cosas virales. Y creo que la sensación de lo viral también se ha llevado a lo máximo, se ha llevado a la exageración y buscando hacer cualquier ridiculez o buscando impactar con cualquier frase, buscando generar un tipo de atención continua que es desde los videojuegos, televisión, medios, todo se enfoca en eso, el tiempo en pantalla. Entonces acá, Claro. ¿cómo te vuelves esa pantalla? Es lo que quiero traspasar. Y de eso tenemos que hablar sobre lo que te enseñaron primero, saber qué es, dónde estás. Y es ahí donde coloco lo que está en pantalla, que tiene que ver con el origen de la inteligencia emocional y lo que Daniel Goleman propuso, que fue lo que se ocupa hasta hoy en día en marketing y ventas, que es en el fondo reconocer, entender y manejar nuestras propias emociones para poder influir de alguna forma en la decisión y de esto tiene que ver cómo la gente compra, cómo los hace sentir este tema. Y él sostiene 5 pilares principales, está en inglés, pero lo voy a agrandar un poquito. Eh, Principalmente como el autoconocimiento, la autorregulación, la empatía, la motivación y las habilidades sociales. Entonces tú tienes que tener estas 5 cosas para poder influir, detallar y gestionar mejor tus emociones. Pero ¿qué va a ser la práctica? Esto es muy bonito para uno, pero hacerlo es súper complejo porque en el fondo, oiga, no, usted tiene este problema, perfecto, uy, yo tengo la solución. Al tiro una persona, cuando recibe esa información, tratas de que genere esto, que es el punto 2, el secuestro de la amígdala, o tratar de utilizar una forma de compra impulsiva, y por eso que se siente Claro. siempre uno cuando le ofrecen este rechazo inmediato de como, no sé, no, y tratas de escuchar, pero en el fondo no estás escuchando, este tipo me quiere vender. Y aquí está el gran problema, la gran barrera. Y esta barrera sucede porque se ha tratado de gestionar desde la automotivación de obtener el resultado. Y Claro. esto lo que ha cambiado, justamente desde el año 95 que está este libro y que se empezó completamente a gestionar, busca que tengas habilidades sociales, que generes una alfabetización emocional, ¿cachai? Que de alguna forma, si te sientes abrumado de un problema, generes un nuevo servicio, generes una nueva forma para hacerlo. ¿Cuál es el punto de esto? Que el consumidor que es emocional, ¿ya? Dentro de estas 10 cosas, genera como una mezcla de cosas relacionadas con las emociones, pero tratando de encasillar los rasgos de personalidad en la gente. Oye, si es más tímido, trata de tú ser más tímido. Si es más hablador, trata de escucharlo primero para ver dónde puedes tratar de confluir o influir con esa conexión. O sea, utilizas la relación emocional para tratar de vender.
Y es esto lo que genera desconexión humana. Mm. Esa es mi propuesta. Entonces, dentro de esto, ya, en marketing y ventas hay 7 puntos razonables que en el fondo la emoción es un dato, que se necesita la percepción, el escáner de un vendedor, ¿cachai? Y que tiene que Claro, haber un facilitador, o sea, tratar de que en ventas hay que estar más feliz, que hay que tener, que no seas tan ansioso, cositas que en el fondo te buscan regular, pero en mi parecer eso te apaga tu personalidad y genera desconfianza porque se nota en percepción directa cuando alguien está simulando. claro. Simular obligatoriamente te implica no ser tú y eso se nota. Se nota. Y al no ser tú, la otra persona lo capta y se bloquea. Exacto, y por eso que en marketing digital aún funciona, porque como no está esa relación, existe algo sobre que se llama el análisis de la sinceridad de marca. Ubican colorimetría, psicología activa, frases de impacto para en el fondo captar tu atención y que enlazar con esas emociones del detrás de la pantalla, pero como no ve una persona, necesita algo que lo respalde y por eso que tuvimos que avanzar y la evolución de la IA son videos personalizados con avatar para dar emoción. O sea, el ser humano está buscando una forma de empatizar con lo que compra y viceversa. Mm. Entonces acá, Salovey y Meyer, que son unos investigadores que hablan sobre el espectro de inteligencia, indica que nosotros tenemos muchas inteligencias, ¿ya? Y esto es lo interesante. Lo que yo propongo tiene que ver cómo utilizar estas inteligencias de distinta forma y distinto grado para poder hacer una venta más humana, pero de una forma estratégica, ¿ya? Entonces lo primero que tenemos que hacer es identificar y crear el ambiente psicológico. ¿Qué significa eso? Es súper simple. ¿Te has fijado que a veces, no sé, imagina estamos en una reunión y prenden, no sé, está muy caluroso, estamos todos, y llega alguien y dice, oye, está caluroso, ¿por qué no prender el aire acondicionado? Y de repente entra otro y entra en conflicto al tiro, así como, no, es que nos vamos a resfriar. Oye, pero va a decir alguien, oye, pero abramos la ventana. Después, no, porque ¿para qué va a morir la ventana? Prendamos el aire acondicionado. Siempre cuando tú propones o dices, hay un pero. Sin Pero embargo, claro. la percepción emocional para que poder crear atmósfera es empezar con una pregunta. Y esa pregunta tiene que ver mucho con qué estamos buscando. Y es ahí donde la inteligencia emocional juega un punto clave. Pero desde una perspectiva para vender humanamente. Por ejemplo, estamos, oye, hace calor, ¿qué hacemos? Y es ahí donde en el qué hacemos le damos la responsabilidad que el otro decía. Punto A, vas donde un cliente, oye, sí, tengo este problema. ¿Y qué estás haciendo? Él te va a decir qué está haciendo, qué está aplicando, cómo lo está haciendo. Claro. Desde ahí tú empiezas a trabajar. Entonces, usar emociones bajo ese concepto es tratar de empatizar. Oye, sí, escuché que eso funciona. Valida. Oye, ¿sabes qué? ¿Y esto cómo te ha sido? Otras personas me han contado qué. Efecto comparativa. Y todo este tipo de cosas las vamos a ir viendo paso a paso. Y así como en el mapa de comprensión de esta persona, tú encuentras los puntos indicativos donde de verdad le puedes ayudar. Y es ahí donde la venta humana se vuelve estratégica, porque en la regulación tuya propia no te vas con que, oye, no, tengo algo que te puedo vender. Y ese es el error, Mayer. Generalmente Mm. entran al tiro desde el problema a presentar tu solución. Y aquí está el punto. Siempre debe existir la percepción de, primero, un clima psicológico amigable y también un punto de regulación propio para ver dónde ayudar. Y acá está el Claro. punto. Eso genera una percepción de empatía. Pero para eso no necesariamente tienes que poner tus emociones en juego, solo debes sintonizar con esa persona. ¿Qué significa eso? Entender lógicamente su idea y en qué le afecta emocionalmente. Y es muy, muy fácil tal vez decirlo, pero en la práctica requiere practicarlo. Y es por Mm. eso que hablamos de una venta humánica estratégica. Entonces, en términos simples, hoy en día lo que se está haciendo es de el punto final al medio y tratar de decir esto vale y por esto es necesario. ¿Te fijas? Claro. Entonces, esta es la primera parte de lo que quiero que asocien para poder
reconocer una venta transaccional o una venta que se hacía a través de la empatía directa versus una venta humana. Bien, esa es como la primera parte. Y lo otro que me gustaría compartir también, que tiene que ver con el taller, es con algo que tiene que ver con un poco de trabajo. No sé si conocen Ikigai, por ejemplo, que es muy conocido como un sistema de mejoramiento continuo. Bueno, El Giga, sí, sí, creo que incluso hasta descargué un libro por ahí, lo tengo. muy bueno, claro, claro. Sí, De sí, lo hecho, tengo por ahí. existen varios tipos de formas de poder centrar desde distintos aspectos tu Ikigai o tu propio concepto de mejora. Pero para eso debes saber tus skills. ¿Te fijas? Entonces acá las skills varían. Varían porque para algunas personas es más fácil hablar, para otras es más fácil explicar, para otras es más fácil hacer un dibujo en la pizarra, para otros, etcétera, etcétera. Entonces, Yo, hablando de eso, claro, yo tengo facilidad para hablar, escuchar, pero para explicar quedo así como... Me cuesta llegar a la centralización de lo que quiero explicar. interesante, interesante. Bueno, resulta que esto es muy biológico. Todos tenemos, de alguna u otra manera, en tres áreas de nuestro cerebro, tanto el sistema límbico interno como el neocórtex y el que se llama reptiliano, pero está sobre la silla turca, es un espacio que tiene que ver con las emergencias, ¿ya? Y te quiero presentar una pequeña diapositiva de psicología que habla de esto, que también lo vamos a ver en el taller, bien, que tiene que ver con los tres cerebros. Bien, los tres cerebros... Con neocórtex y reptiliano. Exacto. Entonces, ¿qué significa cuando nosotros buscamos, en los pasos que vimos antes, empatizar y buscar la pregunta correcta para poder entender a lo que queremos guiar? La pregunta a veces debe ser abierta y a veces debe ser guiada. Porque si la persona te empieza a contar su vida y empieza a hablar de Juanito Pérez que le robó unos choclos o que Pedrito se equivocó en la dosis del último producto, sigue siendo un problema límbico, si vemos acá, relacionado con la memoria, la actividad social, que le produce un dolor. Este sistema límbico es el que siempre ataca el marketing actual y todo. Pero nosotros tenemos que guiarlo hacia el neocórtex. ¿Qué significa eso? Donde su pensamiento, sus decisiones se generan a base de la planificación por una solución que nosotros le proponemos. Claro. Y es ahí donde tenemos que guiar, ¿ya? Y acá está el punto, guiar nuestra ayuda hacia la identificación de lo que proviene su dolor. A veces hay respuestas físicas que una persona se nota que está incómoda o derechamente que actúa sobre el neocórtex y está decidido directamente a hacer algo porque ya está planificado sí y no puede cambiarlo. ¿Cómo generamos un lazo suficientemente importante de entendimiento y de sintonización, no necesariamente de empatía, para guiarlo? Ya eso es lo que vamos a ver como práctica en el taller. Y una de las cosas muy simples que se puede hacer, así como dato, es hacer la pregunta de soluciones. Oye, y si tienes esta planificación, ¿cuál sería tu plan B? Por ejemplo, en el caso de los que ya tienen tomado decisiones, o los que ya tienen incorporado, le tengo que preguntar a mi señora, a mi jefe. Claro. Y perfecto, ¿y cuál es tu plan B? Tengo que preguntarle a mi señora. Oye, pero hay demasiada gente que le pasa eso. Sí. Yo vendiendo autos sobre 30 millones de origen chino, imagínate, era muy común. Entonces, ¿cómo traspasas eso? Más que objeciones, porque acá ese es el punto. La gente habla de derribar objeciones, pero las objeciones no son otra cosa que una respuesta del cerebro. Y se separa justamente en el área del cerebro que pasa. El sistema límbico, el neocórtex o el reptiliano. Entonces, ¿de qué manera atacamos? Es parte de lo que vamos a tratar. Y con ejemplos prácticos vamos a hacer llamadas en frío para poder que se ejercite y ojalá poder hacer un poquito de roleplay para que activemos también nuestro cerebro a reconocerlo, que es muy complejo a veces hacerlo, pero se puede. Creo que esa parte del roleplay va a ser bastante eficiente en cierta manera.
Va a servir mucho. Bueno, es parte de lo que quiero compartir, así que eso es parte de lo que va a ser el taller. Y la última fase, ya que lo que quiero hacer, que tiene que ver con... voy a compartir algo antes de pasar a eso. ¿Recuerdan cuando hablamos de los skills, cierto? De Entonces, la habilidad, sí. y estas skills también representan en la forma en cual las personas aprenden, entienden o son más adeptas a poder recibir la información. Claro. Siempre hay una respuesta física cuando se sienten a gusto de la forma en que reciben la información. Es súper importante recordar esto porque lo puedes encontrar en el libro, puedes consultar la IA, esto no es nuevo, pero para reconocerlo requiere también entrenamiento, ¿ya? Y en este caso, quiero compartirles el tipo de inteligencia que en el fondo separa a Salovey y Meyer y que está quedado en una sola imagen, ¿bien? Y tiene que ver con Mm, esto, que tiene que ver con los tipos de inteligencia que uno tiene. Permiso. Entonces, tenemos gente que tiene inteligencia social, ¿cierto? Interpersonal, otro intrapersonal, que habla muy bien consigo mismo, que puede a lo mejor darse grandes conversaciones y respuestas. No, no, sí está malo. No, no, sí está bueno. Clásico. Entonces, también más neutralista, sobre inteligencia sobre la naturaleza, la conciencia social, musical, lógica, inteligencia numérica, gente que tiene ahí el número a la mano. Quienes la punta de la lengua tiene el número. sí, no, pero oye, pero esto me sale $39 más IVA. Oye, pero el tuyo entonces me saldría 38. Pero con el transporte me puede salir más. El tipo ya tiene clara. La mayoría de la gente que trabaja en comercio manipula y ejercita mucho este tipo de inteligencia. Entonces, a veces Claro. hay que guiarlos más a los números y en cambio otros que no. Así como Mira, te puedo yo llevar despacho gratis, te hago un porcentaje del 1% y listo. ya, ahí vamos a hablar de a poquito cómo va el orden de generar propuestas. Bien, Claro. porque es según esto cómo debes generar tu orden, pero siempre son 7 elementos. Bien, ahí los vamos a ver en el taller. Mm, Lingüística también es otro tipo de inteligencia, la inteligencia verbal, ¿cierto? Y por último la visual, que tiene que ver con las referencias, imágenes y versus hacer un monito en la pizarra, tal como les comenté. Y eso tiene un punto muy, muy importante a la hora de explicar y empatizar tus propios skills con la sintonización que debes hacer con lo que le pasa al cliente. claro. Entonces, la identificación del dolor que antes le llamaban, en el fondo ahora es muchos factores que están concentrados en tu capacidad de identificarlos. Y eso se habla de percepción en ventas. Bien, parte de ser humano. Esto no se aplica solo acá, todos lo tenemos. Claro. Bien, ese es parte entonces de la circunstancia ahí de lo que quería conversarles de esta parte. Y por último, en la segunda parte que quiero que hagamos, identificar un poquito ya en el conocimiento. Ya cuando hablamos de conocimiento nos referimos a cosas básicas que tenemos que manejar como la dicción, ya en el caso de la oratoria, de qué manera podemos generar más confianza, cuándo, no sé, de repente tocar el hombro de alguien o cuándo no, cuándo saludar de mano o cuándo eso puede ser hasta una falta de respeto para alguien porque no te sacaste a celular de beso. Hay gente que a veces lo toma así, Sí. pero también de una manera más simple que tiene que ver con el modelo de negocio. Y acá voy a ir un poquito más a lo denso, porque cuando somos vendedores a veces nos cuesta entender qué significa un modelo de negocio. Y el modelo de negocio está dado por varios factores, ¿ya? El clásico Canvas, no sé si lo han visto, Algo lo he escuchado. claro. Entonces, el Canvas tiene como de alguna manera una forma de ordenar lo que sería el modelo de negocio, ¿ya? El modelo de negocio se entiende por... Yo lo separo en tres grandes bloques. Primero, responde la pregunta el qué es, ¿ya? ¿Qué producto es? ¿De dónde viene? ¿Bien? ¿Cómo lo generas? ¿Ya? El qué hace, o sea, qué genera ese producto, ese servicio, qué dolor ataca a quién, ¿ya? Y el otro es qué beneficios trae. O sea, ok, funciona, sabemos qué es, cómo funciona, pero qué beneficios trae. Y esto es súper importante porque es parte de lo que eh,
la gente desea saber, consciente o inconscientemente. ¿Ya? Creo que está atardeciendo, se ve muy bonito, pero no me veo. Ahí sí. Yo acá estoy como una gárgola también. Bueno, entonces acá el punto importante es que el modelo de negocios cumple con una cuarta fase que es cuánto vale. Y en ese caso, los costos, a quién vas a asociar en esos costos y con qué ganancias vas a ir, es el proceso de que hoy en día se evalúan los negocios, las startups y también las finanzas personales. Y es eso que vamos a ver como el concepto de plan de negocio, que está basado, ¿cierto?, en el modelo Canva resumido, se compone de estos elementos que nosotros como ejecutivos comerciales, vendedores o emprendedores debemos tener claro, porque no es algo fijo, es algo que se modifica en el tiempo. Al igual como la primera vez que uno hace una investigación de mercado y que eso se debe actualizar, esto es necesario, ¿bien? Entonces, no me ha cargado mucho la foto, pero voy a generar, exacto, nuestro querido visor fantástico de Paint, incluido en Windows, increíble. No lo habían sacado. No, no es eso, para nada. De hecho, Paint tiene dos bases, por decir así, y tiene una forma diferente nomás. Voy a ver si puedo a lo mejor... Ahí sí. Ahí está. Así lo voy a dejar en pestaña de Chrome. Creo que es más fácil. Entonces, esto es un concepto común y corriente de modelo de negocio, ¿ya? Donde vamos a ver socios clave, actividades clave, estructura de costo. En el fondo esto se siente que tal vez puede ser muy común, pero la gente a veces comete el error de no saber cómo rellenarlo, cómo empezar. Claro. Y esto se hace a mi gusto en forma de 8. Voy a tomar el cursor y desde propuesta de valor, tú te vas a recursos clave, debes saber lo que tienes para saber qué poder rentabilizar. De ahí socios clave, de ahí actividades clave, y de ahí inmediatamente te vas a canales. A canales. De canales pasas a segmento para generar tu relación con los clientes. Y después generas tu estructura de coste y tus fuentes de ingreso. Aunque eso ya esté claro, vamos a saber por qué este orden tiene un sentido más práctico para los que estamos en el área comercial y nos permite entender mucho más rápido tanto el negocio que nosotros hacemos como ejecutivos o como emprendedores y lo que el negocio aparte tiene. No es lo mismo empezar a crear un negocio desde aquí versus lo que significa para nosotros, nuestro propio sector comercial, implementarlo con ventas humanas. Y eso es parte de lo que quiero mostrarles. ¿Ya? Algo bien interesante de esto es que muchas startups hoy en día, bien, se han como llevado a distintos métodos de medición o capitalización o a lo menos saber cuánto valen solo por la forma en que esto se muestra y cómo puede eso llevarte a ganar más capital. Y por ende Claro. ahí entra el juego de cuánto vale mi empresa, cuánto puedo venderla o cuánto vale mi producto y cuánto puedo venderlo. Y dentro de eso que vamos a terminar ya es que una de las cosas más complejas de explicar tal vez es de qué manera podemos ya pasar a la venta, de qué manera podemos ya incorporar, decir ya, oye, esto me sirve, tengo todo el conocimiento, tengo toda la técnica, ¿cómo lo hago? Bueno, parte del cómo lo hago tiene que ver algo que el proceso que voy a llevar a cabo va a terminar con un 1-a-1 en mentoría, en una reunión directa donde van a poder observar y ver en todo el proceso de que yo voy a hacer un proceso de ventas humanas con cada uno de ustedes. Y ese proceso, tal como los llevé, como los enseñé, van a poderlo ver en consecuencia de cómo ustedes fueron captados,
cómo ustedes fueron tratados y cómo ustedes finalmente están en esa reunión final por esa razón. Claro. Y creo que la mejor manera de aprender es cuando te pasa por experiencia. Vimos en este caso, sección anterior del sistema tanto límbico y primordial y las áreas del cerebro, resulta que el efecto de la memoria causa una distorsión en el tiempo de lo que recordamos por los factores emocionales. Y es ahí donde entramos en juego cuando estamos inmersos en la experiencia y podemos hablar con bases sin tener que tupirnos, sin tener que inventar, sin tener que chamullar, como hablan comúnmente de que el vendedor chamulla. Bueno, justamente así se elimina y así logras fidelizar a los clientes y lograr que un cliente te empiece a comprar de a 1, de a 10 y después te puede comprar de a 100 o de a 1000. Y creo que Claro. ese proceso y esa estrategia tiene que ver también con tu crecimiento y la práctica, netamente la práctica. Por ende, hay muchos procesos que tienen que ver con la funcionalidad y técnicas que existen para poder en el fondo ser una versión evolucionada de ti mismo en un área de organización. Entonces, para eso hay que volverse desde un punto funcional en lo que haces, para poder gobernar lo emocional y después generar tu propio cambio para poder identificarlo en otros, ¿ya? Y eso lleva un proceso, que también lo vamos a ver en la segunda parte del taller. Solo les voy a compartir una imagen que representa justamente esto que les estoy comentando y habla de pequeños detalles, ¿ya? Que significan. O sea, esto también va aplicado a la gente, ¿eh? ¿Qué busca la gente para ser funcional? Tanto su negocio, o lo que quiere comprar, o lo que busca. Ahorrar tiempo, reducir esfuerzo, evitar problemas, reducir costos, ¿ya? Tener calidad, tener variedad, tener un aspecto sensorial atractivo. Pero para eso tenés que gestionar, para generar esto, ¿ya? Cosas emocionales, como aprender a reducir tu ansiedad en el momento, tener una sensación de bienestar con lo que haces, que de verdad se proyecte tus ganas de querer hacerlo. Creo que esto es súper, súper importante porque también hay respuestas sobre eso. Poder reconocer el valor y también tener un reconocimiento sobre eso. El reconocimiento se logra solamente cuando te encuentran razón en un punto que no es algo que dijeron. Rápidamente, oye, ¿sabes qué? Yo creo que debiese ser más así. No, lo haces muy bien. Es un efecto de reconocimiento, pero ¿cómo lo ocupas tú para volverlo a alguien? Y ahí está varias técnicas y formas que en un contexto siempre de una atmósfera ideal de ventas, de una atmósfera correcta psicológicamente, donde se pueda dar esas opciones, es como se puede seguir al siguiente nivel. Y ahí ya entramos en cosas que de verdad dan un valor agregado a las cosas. ¿Como qué? Como lo que provee una actualización constante de sentirte que estás al día con algo, o aporta un valor generacional, histórico, yo, mi familia, los años que llevo en la empresa, el sentido de pertenencia, la motivación que eso significa. O sea, sí, vamos, y sientes que cuando ya hay dos o tres que van en el mismo hilo, se une más gente. Y en el fondo ya Claro. es por ejemplo. Entonces, todos estos conceptos va a ser como lo que se llama la pirámide del valor agregado, pero es el sentido práctico de cómo trabajarse para llegar a pasar ese nivel de no reconocer o no saber cuándo o qué preguntar. Bien, y eso se conforma en una estructura que vamos a revisar en la segunda parte del taller. ¿Ya? Va a ser un poquito denso, ¿ya? Pero por eso mismo vamos a hacer el uno a uno, ¿ya? Al Hay que final. prestarle mucha atención porque al parecer va a ser mucha información la que va Es a integrar dentro del taller. Sí, pero hasta aquí voy a llegar. Es solo un taller de ventas, ¿para qué? Para que en parte sepan, uno, identificar claramente qué es ser transaccional y empático versus ser un vendedor humano estratégico. Eso es súper importante porque si no sabemos cómo reconocernos,
no sabemos cómo poder acertar perfectamente las preguntas sin ser transgresor, impositor o influenciado, ¿ya? Ni ser un influenciador, es distinto, como digo yo, seducir que imponerse. Y creo que parte de lo que la sociedad hoy en día pide es justamente que la IA o que todos los chatbots, que todos te dicen todo que sí y que todo está bien y que cuesta hablar con un humano porque el humano razona, entiende y no solo empatiza, sintoniza. Aunque tú no estés viviendo lo que otra persona pasa, puedes entender que es doloroso y puedes darle la importancia para que se sienta ¿qué? Reconocido, escuchado y por ende te cuente el real problema detrás. No, sabes que en realidad yo le pregunto siempre a mi señora porque es súper complicada, porque me pasa esto, por esto otro. Oye, ¿y tu señora cómo tú crees que se sentiría feliz si tú logras cambiar eso con una decisión propia y la sorprendes? Tal vez esta es la sorpresa que tú necesitas ahora. ¿Lo has pensado? ¿Qué te parece esta propuesta? Eso ya genera algo. Claro. Ahí cuando después el tipo llega con lo prometido, digamos, no sé, alguna compra especial y la señora queda encantada. Exacto, exacto. Oh, pues al revés, pero bueno, no nos vamos a ir por ese lado. Bueno, llevamos ya más de 30 minutos. Solo quiero decirte a ti, Seba, y a todas las personas que nos estén viendo que de esto trata el taller, que compone de mucha información, pero también cosas muy prácticas. Lo vamos a pasar increíble y estoy seguro de que cada paso va a permitir que puedas pasar al siguiente nivel. Recuerda que nada de esto va a funcionar si no lo pruebas. Y desde la primera clase del taller vas a poder probarlo, ¿ya? Pero debes practicarlo en ti, ¿ya? Yo siempre trato de darle importancia a que cada fase que uno logra tiene que ser una celebración propia. Si no es una celebración, no estás haciendo lo que te gusta. ¿Cuántas veces te ha costado celebrar algo? Tal vez deberías hacerlo más, ¿no? Sí. A todos. Y a todos nos ha costado. Pero eso también se crea con una gestión humana. Así que para terminar, solo decirles que el taller tiene un valor bien módico por ahora porque es un piloto, ya es de 15.000 pesos. Voy a incluir material, parte de lo que vieron y algo un poquito más extendido. Y a todos los inscritos, ya que ya muchos ya me enviaron su mail, se los agradezco mucho. Va a llegarles muy pronto el recibimiento con una hoja diagnóstica, ya que siempre recomiendo que lo hagan a mano. ¿Ah? Yo soy súper a la antigua en esto porque la manoescritura genera un lazo con la comunicación. Ojalá lo puedan imprimir, si no, puedo generar el Google Doc y hacerlo virtual, pero siempre lo recomiendo de forma escrita, que es más que nada un pequeño análisis evaluativo de qué cosas conoces o qué cosas desconoces, ¿ya? Lamentablemente, en lo que respecta a conocimiento, ha sido muy trillado, hay mucho material, pero pasa justamente lo que mostramos hace poco, donde la inteligencia emocional de Goleman del año 95, que se sigue aplicando en ventas de marketing hoy, ya no está funcionando. Se tiene que pasar al siguiente nivel y yo siento que las ventas humanas son la respuesta y la vía. No lo digo solo yo, esto se está implementando en Europa, se está implementando en las relaciones de ventas de alto ticket, ya casas, vehículos de lujo. Es muy común que muchas familias de altos ingresos tengan su vendedor predilecto y la persona de confianza. Por ende, esto es muy, muy importante y como herramienta para que pueda acceder a todos, ¿ya? Los dejo, espero que haya sido de su agrado. Muchas gracias por verme, los espero y vamos a tener también durante la semana pequeñas cápsulas que les puedan ayudar como este video. Sebastián, ¿qué te ha parecido hasta el momento? No, Gustavo, bastante interesante, muy bueno, muy buena información y en cierta manera va a ser ideal. O sea, ya con tener ¿cómo se llama esto? Este roleplay va a ayudar a que las personas capten mejor la parte de ventas y así puedan, como te explico, puedan lograr su cometido de subir
su comercialización, por decirlo de alguna manera. Sus Bueno, yo ventas. le llamo subir al siguiente nivel, porque siempre Exacto. nosotros buscamos tratar de subir 3 4 escalones, pero es súper difícil, hay que ir paso a paso y te Paso a aseguro herramienta, herramienta, práctica, práctica. ¿Ya? Así que bueno, los dejo, que tengan una excelente tarde-noche y una excelente semana. Sebastián, muchas gracias. Perdón. Este es el segundo día de información. Sebastián quedó lamentablemente aparte. Los chicos